Apenas sonó la campana, el murmullo de los estudiantes se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. En la pizarra ya se leía, con una caligrafía angulosa y metódica: método empírico, superstición y sesgo de confirmación. El profesor Ricardo Torres, titular de Ciencias Naturales en la Universidad Estatal, se apoyó en el escritorio con su taza de café y una sonrisa que no era exactamente amable, sino más bien la mueca satisfecha de quien está a punto de desmontar un mito. «Bien», dijo casi en susurro. «Hoy, como prometí, veremos por qué la mente humana busca patrones y milagros donde solo hay casualidades, y por qué algunos prefieren rezar antes que pensar». La frase cayó con un peso peculiar. Un par de estudiantes rieron por lo bajo. Otros desviaron la mirada. En la primera fila, Ana Lucía Herrera apretó su cuaderno con fuerza. Venía de una familia donde las imágenes de la Virgen María no eran decoraciones, sino presencias íntimas. La guadalupana en la sala, la medalla milagrosa en la mochila, el rosario de su abuela, gastado por tantas mañanas de súplica. Aquella tarde no había querido hablar, pero sabía que el profesor había invitado a casos para refutarlos, y ella tenía uno. Ricardo proyectó unas diapositivas, gráficos, estudios, metaanálisis. Su voz tenía una seguridad que imponía. La evidencia no prueba la intervención de lo sobrenatural. Lo que prueba, cuando hay prueba, es un fenómeno que todavía no comprendemos del todo. Cada tanto remataba con una ironía que provocaba risas. Ana Lucía sintió que cada chiste rozaba de algún modo su fe como una lija. ¿Alguien trae un ejemplo milagroso para contrastar con criterios mínimos de verificación?, preguntó al final, con aquella sonrisa. Hubo un silencio espeso, hasta que se levantó la mano de Ana Lucía. «Adelante». La joven respiró hondo. Contó lo ocurrido con su madre 2 años atrás. Una neumonía severa que no respondía al tratamiento. En la noche más crítica, dijo, un olor a rosas llenó la habitación del hospital. Ella y su tía estaban rezando frente a una estampa de la Virgen. A los 20 minutos la fiebre empezó a bajar, inexplicablemente. A la mañana siguiente, los médicos, desconcertados, comenzaron a hablar de respuesta súbita y remisión inesperada. No digo que los médicos se equivocaran, terminó Ana Lucía. Digo que lo que vivimos allí no fue coincidencia. Fue ella. Y yo lo sé. En el aula se oyó un murmullo. Ricardo no parpadeó. Caminó hacia ella con una especie de paciencia quirúrgica. Gracias por compartirlo, Herrera. Pero usted misma está señalando el sesgo. ¿Entiende? Tomaron un episodio complejo, clínico, multifactorial, y lo atribuyeron a una causa que no puede medirse ni repetirse. Si su madre hubiera muerto, ¿también sería voluntad de ella?, preguntó levantando apenas la ceja. ¿O el olor? ¿Consideró que el hospital usa desinfectantes con fragancias? ¿O que alguien pudo pasar con perfume en el pasillo? El cerebro rellena huecos. La risa de algunos fue más abierta. Ana Lucía tragó saliva. Se le humedecieron los ojos, pero sostuvo la mirada. Profesor, usted pide respeto por el método. Yo le pido respeto por lo que para mí fue real. No necesito un aparato para saber cuándo una presencia me abrazó esa noche. Ricardo agachó la cabeza un segundo, como pescando una paciencia que ya había decidido no usar. La ciencia no abraza, Herrera. La ciencia explica, contestó. Y cuando no explica, no inventa abrazos. Aquella frase se clavó en la clase como una aguja fría. Ana Lucía no habló más. Anotó algo sin mirar el papel. En el fondo, Miguel Arrieta, amigo de ella, lanzó un suspiro y se encogió, harto de las demostraciones del profesor. Había ocurrido otras veces. Alguien contaba una historia de fe y el doctor Torres la desarmaba pieza por pieza
hasta que quedaba un montón de fragmentos sin misterio. La clase terminó con deberes. Cuando se fueron, el aula quedó con un olor leve a marcador, café y polvo de tiza. Ricardo guardó el portátil, recogió la taza y, antes de salir, miró la pizarra. Por un segundo, el título que él mismo había escrito pareció ajeno, como si lo hubiera dejado otra persona muchas horas antes. Sacudió la cabeza. Estaba cansado. La tarde se volvió anaranjada y pegajosa. En el estacionamiento, el aire olía a neumático caliente. Ricardo manejó en silencio, la radio apagada, hasta su casa. Vivía solo desde hacía años, en una vivienda ordenada, con estanterías simétricas y cuadros abstractos. En el recibidor, una mesa de madera sostenía una fotografía en blanco y negro. Un niño con camiseta de fútbol, sonrisa de diente roto y ojos que miraban a la cámara como si apostaran al futuro. Joaquín, el hijo que ya no estaba. Habían pasado 4 años. El accidente había sido rápido, absurdo, sin culpables claros. Desde entonces, Ricardo pulió su escepticismo como un escudo brillante. No iba a permitir que nadie, ni persona, ni iglesia, ni memoria, usara palabras como destino o misterio para narrar lo que, simple y atrozmente, fue una desgracia. El sentido se fabrica, no se encuentra, se repetía. Trabajar, explicar, ordenar, sus verbos de supervivencia. Encendió la luz de la cocina. Preparó algo sencillo. Lavó los platos. Entró al estudio. En la pared, diplomas cuidadosamente enmarcados. En el escritorio, una pila de correos impresos, artículos por revisar. Abrió el correo electrónico y encontró 2 mensajes de estudiantes. Uno agradecía la clase, otro, sin firma, decía solo: «No todo se mide, profe». Cerró la laptop con un chasquido. Fue entonces cuando lo sintió por primera vez. Un aroma sutil, como si alguien hubiera deshojado una flor a metros de allí. No era el detergente ni el suavizante. ¿Rosas? Inconfundible. Ricardo no se movió. El olor pareció recorrer el estudio, flotar hacia la puerta, diluirse en el pasillo. Respiró hondo, buscando la trampa química, el origen material. Nada. Corrió las cortinas. La noche se había plantado mirando por el vidrio y la calle, callada, prometía muy poco. ¿Rosas? Duró menos de 1 minuto. Luego se fue. Asociación, murmuró casi burlándose de sí mismo. La chica y su historia. Me sugestioné. Para sacudirse la sensación, puso música instrumental y se sentó a corregir exámenes. Las primeras hojas se le enredaron entre los dedos. Los números y los gráficos no encontraban foco. Apagó la música. Quiso hacer té. Caminó a la cocina. Y en mitad del pasillo volvió el aroma, más nítido, como si un jardín invisible se hubiera abierto en su casa. ¿Quién? Preguntó con una voz que se sintió extraña, ajena. No obtuvo respuesta, claro. Cerró los ojos un instante y vio la cara de Ana Lucía, su temblor en las manos, el brillo obstinado de su fe. Abrió los ojos y el olor ya no estaba. Solo la casa, ordenada, silenciosa, bien iluminada. El mundo real. Sirvió el té. Lo dejó enfriar sin darse cuenta. Volvió al estudio. La fotografía de Joaquín parecía más cerca. Ricardo se sentó en la silla como si algo le hubiera quitado fuerza en las rodillas. «No», dijo al aire. «No». No dijo no a un ser o a un fenómeno. Dijo no a una rendija que había sentido abrirse en su cabeza. Estaba a punto de llamarse a sí mismo ridículo cuando ocurrió la segunda cosa. No fue un olor, ni una sombra, ni una voz. Fue una presencia. Algo cambió en la habitación, como cuando entra alguien silencioso y el aire se ajusta. Primero una calidez suave, no de temperatura, sino de ánimo. Después, una paz que no venía de ninguna conclusión lógica, sino de una ternura que parecía preceder a cualquier pregunta. Y finalmente, un temblor.
no en las manos. Un temblor detrás de los ojos, como si se hubiera aflojado una coraza que llevaba demasiado apretada. Ricardo no se levantó. Tenía miedo de moverse. Empezó a respirar más rápido. Y entonces la vio. No fue un cuerpo sólido que pudiera fotografiarse. Fue una figura, vestida en luz, con los contornos apenas definidos por una luminosidad que no lastimaba. El manto parecía un cielo suave, y los bordes, una orilla de oro viejo. Un rostro que no imponía, que no acusaba, que no exigía. Miraba, y al mirar parecía saber. Ricardo quiso parpadear, pero las lágrimas le llenaron los ojos. Trató de decir, esto es una alucinación, pero las palabras no le salieron. El aroma a rosas regresó, ahora firme, envolvente. Era imposible no asociarlo. Lo entendió, o lo temió, con la claridad brutal de lo simple. La Virgen. No, volvió a decir, apenas un soplo. No estoy bien. Estoy cansado. Falta glucosa, falta sueño. La figura no dijo nada y, sin embargo, algo habló. No con sonidos, sino con una certeza que se abre paso. Estoy aquí. No como advertencia, no como conquista, como consuelo. El tiempo se volvió una cosa rara. Podrían haber sido 30 segundos o media hora. Ricardo empezó a recordar, sin saber por qué, la vez que Joaquín se había escondido detrás de la cortina, jugando a que desaparecía, y como él, para seguirle el juego, había fingido buscarlo en todos los rincones para finalmente levantar la tela y encontrar los ojos del niño, luminosos, riéndose. Ese recuerdo no lo había visitado en años. Ahora aparecía, limpio, indiscutible, como si alguien hubiera pulido el vidrio de la memoria. Joaquín, dijo, y el nombre le quebró la voz. La figura no cambió. No se volvió otra cosa. Pero de algún modo la presencia amplió la habitación, y con esa amplitud entró otro recuerdo, esta vez con la arista filosa del dolor. La llamada, la carretera, la sirena, la sala blanca. Aquel día él se había prometido que no iba a rezar. Ni un Padre Nuestro, ni un por favor. Había decidido mantenerse fiel a la lógica, aún en el abismo. Miró la figura con un orgullo tenso, derrotado. Y entonces lo que vino lo tomó por sorpresa. No culpa. No reproche. Solo un amor que no pedía explicaciones. Cuando el aroma aflojó, Ricardo respiró como quien vuelve a la superficie tras muchos metros de agua. La luz se atenuó, pero no desapareció. Se volvió más discreta, como una lámpara a la que uno baja la intensidad. Sintió, de pronto, un cansancio inmenso, un agotamiento que no era de músculos, sino de defensas. Apoyó el rostro en las manos. No sabía cuánto tiempo llevaba así cuando vibró su teléfono. Un mensaje. De un número guardado como María L., la psicóloga que una vez le había ofrecido acompañarlo y a la que jamás volvió a ver. Ricardo, hoy pensé en ti. Si alguna vez necesitas hablar, estoy. No respondió. No podía. Se levantó como un sonámbulo. Caminó por la casa no para buscar algo, sino como quien reconoce un territorio que siempre creyó que dominaba y que ahora se le muestra con una topografía secreta. Entró al dormitorio. La cama tendida, el velador con libros apilados. Encima un sobre que no había abierto desde hacía meses. Los dibujos de Joaquín. Lo sostuvo sin abrirlo. Tuvo miedo. No ahora, se dijo. Regresó al estudio. Tomó la fotografía en blanco y negro. Hijo, quiso decir, y la palabra quedó atrapada, pesada y dulce, en la lengua. Se sentó en el piso. Apoyó la espalda en la pared. El silencio lo acompañó con una textura nueva, como si escuchara por primera vez el ruido de la vida sin disfraz. No sabía qué hacer con lo vivido. Su parte académica necesitaba clasificar. Alucinación hipnagógica, respuesta de estrés,
memorias intrusivas. Su parte humana solo quería no defenderse por un rato. Cerró los ojos. El olor a rosas volvió a rozarlo, breve como un adiós que promete retorno. A la mañana siguiente, la luz lo despertó antes de la alarma. No era un hombre de desorden, pero la casa mostraba el rastro de un huracán silencioso. Tazas fuera de lugar, una cortina mal corrida, un examen abierto con letras que ahora parecían jeroglíficos. Se duchó como si el agua pudiera borrar la noche. No lo logró. En la universidad los pasillos bullían. En el aula, los estudiantes entraron con ese rumor que trae el mundo cuando entra por una puerta. Ricardo preparó sus papeles, conectó el proyector, respiró hondo. Miró la primera fila. Ana Lucía estaba ahí. Tenía ojeras. Él también. Antes de empezar, dijo, y algunos levantaron la cabeza, sorprendidos por el tono más bajo, menos severo. Quiero retomar lo de ayer. Un zumbido de curiosidad cruzó las bancas. Hablé con dureza, continuó. A veces confundo el rigor con la falta de respeto. No debí ridiculizar su experiencia, Herrera. Ni la de nadie. La clase no estaba acostumbrada a ese tipo de frases. Al fondo alguien soltó un «wow» ahogado. Eso no significa, agregó temiendo traicionarse, que yo atribuya a lo sobrenatural lo que aún no comprendemos. Significa que el método no necesita humillación para existir. Los ojos de Ana Lucía cambiaron. No era victoria lo que mostraban, era alivio. Miguel, a su lado, bajó la vista con media sonrisa. Ricardo sintió algo parecido a ligereza. Pequeña, tímida, pero real. Quiso avanzar con el temario, hablar de falsabilidad y replicabilidad, cuando notó que varios estudiantes miraban no a él, sino encima de él, o detrás. Siguió la dirección de las miradas y se le heló la sangre. En la esquina de la pizarra, donde anoche había borrado con prisa, se dibujaba ahora, clara, una mancha en forma de pétalos superpuestos. No era un dibujo, no estaba hecho con tiza. Era una humedad que, bajo el reflejo del proyector, parecía resplandecer. Ricardo se acercó con cuidado, como si se tratara de un animal que podría asustarse. Nadie hablaba. Podrían haber dicho que tenía forma de muchas cosas. Una flor, una estrella, un óvalo con ondas. Pero él supo lo que su mente estaba diciendo. Una rosa. Es humedad, alcanzó a decir, más para sí que para los demás. La puerta del aula estaba abierta y una brisa muy leve entró sin permiso. Un aroma finísimo, limpio, cruzó el salón como un hilo invisible. Varios cambiaron de posición en la silla. Miguel carraspeó. Ana Lucía abrió la mochila y, sin aspavientos, sacó una medalla pequeña que se llevó a los labios, no como desafío, sino como quien sujeta una mano cuando la corriente empuja. Ricardo se quedó frente a la mancha. Podía tocarla, comprobar la humedad, concluir el fenómeno. Parte de él quería hacerlo de inmediato. Pero otra parte, la que anoche había sentido una presencia y no había tenido palabras, le pidió pausa. Dio la vuelta, volvió al escritorio, tomó el borrador. Lo apretó más de lo necesario. Lo soltó. Se escuchó el zumbido del proyector, un sonido cotidiano que, sin embargo, parecía interrogarlo. ¿Y ahora qué? No respondió. Cambió el tema de la clase sobre la marcha. Habló de otra cosa, de un artículo reciente. Nadie le siguió el ritmo. El salón estaba suspendido en otra conversación. Una que no se habla, que solo se siente. Cuando sonó la campana, nadie se movió por unos segundos. Luego, como si el hechizo se rompiera, guardaron cuadernos y salieron a borbotones. «Profesor», dijo Ana Lucía, acercándose cuando el aula quedó casi vacía. Ricardo levantó la mirada. Ella estaba serena. «No quiero discutir. Quería decirle que rezaré por usted esta semana. No para que crea,
Si eso lo molesta. Para que tenga paz. La palabra fue como un golpe suave, pero golpe al fin. Paz. Él, que había convertido la paz en ecuaciones, tablas, agendas. No supo qué contestar. Asintió. Ella sonrió apenas y se fue. Ricardo se quedó solo. Miró la esquina de la pizarra. La humedad continuaba allí, indiferente al drama humano que causaba. Tomó el borrador finalmente, lo acercó y con un movimiento lento pasó la superficie blanca sobre el borde de la forma. No se borró. No por completo. Dejó una lágrima de agua que resbaló hacia abajo, dibujando un trazo fino, casi elegante, como un tallo. El corazón le golpeó el pecho. Soltó el borrador. Se apoyó en el escritorio. El aula, vacía, pareció agrandarse como la noche anterior, cuando la presencia había llenado la casa con un tipo de luz que no viene de ninguna lámpara. ¿Rosas? Creyó olerlas otra vez, pero se obligó a no oler, como quien se prohíbe recordar. Respiró por la boca, contando. 1, 2, 3. No huyas, dijo algo dentro. No una voz. Un impulso. Ricardo guardó sus cosas con movimientos torpes. Cerró la puerta con el último estudiante. En el pasillo, el ruido común del campus volvió a invadirlo. Risas, pasos, notificaciones de celulares. Por un momento la normalidad lo acarició como una manta tibia. Nada pasó, podría decirse, y volver a empezar. Pero la manta no calentó. Caminó hacia el estacionamiento. El cielo tenía esa luz imprecisa que no decide si será tarde o si ya es noche. Pensó en llamar a María L., la psicóloga. Pensó en escribirle a Esteban, su colega de física, y reírse de sí mismo. Imagínate, vi una rosa en la pizarra. ¡Maldita humedad! Pensó en Joaquín. Pensó en Ana Lucía. Pensó en la Virgen. Se sentó en el auto y no arrancó. Puso las manos en el volante y esperó a que la respiración le dijera qué hacer. No dijo nada, así que arrancó. La ciudad pasó por las ventanas como una película que ya había visto demasiadas veces. En un semáforo, una mujer mayor cruzó con una bolsa de pan apretada contra el pecho. Por alguna razón, esa imagen se clavó en él con una delicadeza absurda, casi ridícula, y sintió ganas de llorar de solo verla caminar. Llegó a casa con la certeza de que la noche siguiente no iba a ser como cualquier otra. Aun si no pasaba nada. Aun si no olía a rosas. Aun si no aparecía ella. Algo ya había cambiado, y lo que se rompe en silencio suele no tener arreglo fácil. Dejó las llaves. Pasó la mano por la fotografía de Joaquín y cerró los ojos. Si de verdad estás, no vengas a humillarme. Pensó sin saber a quién le hablaba exactamente. Ven a enseñarme a no tener miedo. La casa respondió con su silencio de siempre. Ricardo se quedó allí, de pie, y supo, con el conocimiento que llega sin argumentos, que en algún momento de esa noche o de la próxima, el mundo volvería a hacerle la pregunta que él había evitado tantos años. ¿Y si no todo depende de ti? Y aunque no lo admitiría todavía, parte de él estaba dispuesto a escuchar. La noche llegó como si se hubiera estado preparando todo el día para entrar sin ruido. Ricardo cenó apenas, se duchó y ordenó un poco la casa como quien busca una excusa para no quedarse quieto. En el estudio, la fotografía de Joaquín parecía mirarlo con una pacífica insistencia. Abrió finalmente el sobre con los dibujos del niño. Salieron papeles doblados con trazos de colores. Un portero con guantes gigantes, un árbol torcido con una casa en la copa, un hombre de corbata sujetando un cohete como si fuera un globo, y uno que le dio un golpe en el pecho. Dos figuras de palitos, una grande y otra pequeña, tomadas de la mano bajo un sol amarillo que ocupaba media hoja. Abajo en su caligrafía de 5 años, Joaquín había escrito «Papá y yo». Ricardo se sentó en el suelo y apoyó la espalda en la pared. No lloró de inmediato. La emoción no salió como una ola, sino como una marea
que sube con disciplina. Respiró. Sintió el primer temblor dentro, ese aflojarse de lo que se había mantenido rígido por tanto tiempo. Dejó los papeles en el piso, ordenados, y apagó la luz del techo para encender la lámpara del escritorio, más baja, más humana. El silencio de la casa tuvo, por primera vez en años, un timbre amable. «Si vas a venir», susurró, sin saber exactamente a quién. «Ven despacio». No hubo respuesta inmediata. O quizás sí, y no venía como él la esperaba. Un calor discretísimo se posó en el estudio, un abrigo que no partía de radiadores ni de telas. No era sugestión, se dijo y luego se corrigió. Puede serlo, pero aun si lo fuera, lo siento. El aroma a rosas llegó como una brisa contenida, más claro que la noche anterior. Ricardo cerró los ojos. La presencia se manifestó sin espectáculo, sin ruido, sin luz cegadora. Entró como entra una madre al cuarto de un hijo que duerme y le acomoda la manta para que no pase frío. La figura volvió a delinearse desde adentro hacia afuera, si eso era posible. Primero la certeza de que no estaba solo. Después, la sensación de ser conocido sin juicio. Finalmente, la suavidad de una mirada que no dolía. El manto parecía llevar consigo un horizonte. Una tarde que ya baja. Una orilla de oro viejo donde descansan los ojos. Ricardo no quiso hablar. No hacía falta. No supo cuánto tiempo pasó. Recordó que, después del accidente, hubo días en que solo quería desaparecer dentro del trabajo, reducir su dolor al tamaño de una ecuación. Y ahora, sin fórmulas, alguien estaba acomodando su dolor sin tocarlo, como si alisara una sábana arrugada. En algún momento, sintió que un pensamiento salía a la superficie. Manso, honesto. No pude con esto solo. La frase lo sorprendió. Había vivido 4 años peleando por no pronunciarla. «Ayúdame», dijo, y la palabra no le supo a derrota, sino a verdad. La presencia no exigió nada. No pidió promesas, no reclamó misas atrasadas ni penitencias. Hubo, sí, una ofrenda silenciosa, como si alguien pusiera sobre la mesa un pan sencillo y lo empujara hacia él. «Toma paz». No era una instrucción, era un regalo. Ricardo apoyó la frente en el antebrazo y, por primera vez desde la sala del hospital, lloró sin vergüenza. Cuando levantó la cabeza, la luz había bajado otro grado, imperceptible. El aroma a rosas persistía como una línea fina en el aire. La presencia, sin retirarse del todo, se acomodó a una distancia que no asfixiaba. Ricardo, con los ojos todavía húmedos, dijo 2 palabras que, antes, le habrían parecido clichés. «Gracias. Perdón». No supo exactamente por qué pedía perdón. Por el orgullo, por la dureza, por no haber rezado cuando su hijo agonizaba. Tampoco importó. Sentía que eran las palabras correctas. Esa noche durmió, no profundamente, no como un niño, pero durmió. Al amanecer, una claridad limpia entró por la ventana del dormitorio. Soñó, o creyó soñar, con una cancha de fútbol pequeña donde Joaquín corría con un balón azul. No lo vio de frente. Lo vio de espaldas, la camiseta con el número 7, los pies descalzos. En el sueño, él no corría detrás, lo dejaba jugar. El campus a la mañana siguiente parecía no haber oído hablar de milagros. Cafeteras bufando, fotocopiadoras, estudiantes con auriculares puestos como cascos. En el aula 307, la mancha en la pizarra seguía ahí, seca ya, pero con la forma de pétalos superpuestos, y bajo el borrador que había escurrido agua, un trazo delgado que parecía tallo. Ricardo llegó temprano, en parte porque quería verla solo, sin el peso de las miradas. Se acercó, pasó la yema del dedo. Era una simple alteración de la pintura, nada sobrenatural a ojos de cualquiera. Y, sin embargo, había sido la coincidencia precisa que la noche anterior
lo empujó a dejar de pelear contra algo que no sabía nombrar. «Buenos días, profesor», dijo a su espalda Esteban, el colega de física, que entró sin tocar. Ricardo pegó un salto mínimo, incómodo. Esteban notó la forma en la pizarra y alzó una ceja con humor. «Espero que lo tuyo no sea una clase de botánica», bromeó. «Mira esa flor. Te está robando protagonismo». Ricardo dudó entre contar o callar. Optó por una media verdad. «Humedad. Nada importante». «Ya», dijo Esteban sin insistir. «¿Vienes al coloquio de esta tarde? Presentan un paper sobre alucinaciones olfativas en situaciones de duelo. Podría interesarte». Ricardo sintió el golpe directo y, curiosamente, no se ofendió. En otro tiempo se habría burlado de la etiqueta olfativas por reductora. Ahora pensó que quizá era una pieza más del rompecabezas y que ninguna pieza, por sí sola, cuenta el cuadro entero. «Voy», respondió. Las clases fueron menos rígidas ese día. Ana Lucía percibió el cambio, como se percibe un cambio de viento. Ricardo impartió conceptos con precisión, pero sin colgar el sarcasmo en cada idea de los otros. Hacía preguntas y escuchaba. Hacia el final, anunció que habría horario de consulta para quien quisiera discutir no solo dudas del temario, sino metodología aplicada a experiencias difíciles de medir. ¿También vale hablar de fe?, preguntó un estudiante, retando con cuidado. «Vale hablar de cómo piensan lo que les pasa», respondió Ricardo. «Y de cómo lo cuentan». Se formó una pequeña fila al terminar. 2 preguntas sobre laboratorios, una sobre bibliografía. Luego Ana Lucía. «Gracias por lo de hoy, profesor», dijo y se detuvo. «Y, perdone si esto invade. Anoche recé por usted, como le prometí». «Lo sé», se le escapó a Ricardo antes de poder filtrar la respuesta. «Lo sé. ¿Cómo podía decir que sabía algo así?» Se corrigió. «Quiero decir, gracias. Lo agradezco. ¿Puedo preguntarle algo?» Ella inclinó apenas la cabeza. «¿Ocurrió algo?» Ricardo tanteó. No quería convertir lo vivido en munición para un debate. Tampoco en un secreto vergonzante. Optó por un borde que no traicionara lo esencial. «Digamos que me encontré con paz», dijo. «No lo entiendo del todo. Pero fue real para mí». Los ojos de Ana Lucía brillaron sin triunfalismo, como brilla quien ve que otro ha cruzado un umbral difícil y no necesita que nadie lo anuncie. «A veces la paz es más convincente que la certeza», dijo. Ricardo asintió. Se sorprendió a sí mismo, sonriendo, franca y brevemente. El coloquio de la tarde fue más interesante de lo que esperaba. El paper hablaba de cómo la memoria y el olfato están conectados de forma poderosa, que el bulbo olfatorio participa de manera directa en circuitos emocionales, que personas en duelo reportan con relativa frecuencia olores asociados a los seres perdidos. El lenguaje era clínico, pero no cínico. No negaba la vivencia, buscaba mapearla. Ricardo tomó notas con aplicación sincera. Pensó, esto no niega lo que sentí. Explica un carril. El otro carril no se deja medir con esta regla, pero quizá no compite. Acompaña. Por primera vez, la ciencia dejó de ser una armadura para ser lo que debía. Herramienta. Al salir cruzó el campus sin mirar el teléfono. Se detuvo frente a la capilla universitaria, un edificio pequeño de ladrillo, más cultural que dogmático en un entorno laico. La puerta estaba entreabierta. Entró sin plan. El interior olía a madera y vela consumida. Un rector joven acomodaba unos papeles. Al verlo asintió con una sonrisa que no exigía nada. Ricardo se sentó atrás. No rezó fórmulas. Respiró. «No sé cómo hablar aquí», susurró, más para sí que para Dios. «Vengo sin argumentos. Vengo sin méritos. Vengo porque no puedo solo». No esperó respuesta.
No hubo voces, ni luces, ni nada digno de un relato extraordinario. Y, sin embargo, salió con la convicción de que no había sido rechazado. La anécdota de la flor en la pizarra empezó a circular entre estudiantes. Algunos la exageraron, otros se burlaron. Un par de profesores hicieron comentarios de pasillo con sorna afectuosa. Ricardo, que antes habría salido a controlar el relato, esta vez lo dejó correr. No porque creyera que aquella mancha fuera un signo para todos, sino porque había aprendido que no todo exige defensa. Una semana después, ocurrió lo que cerró, o más bien, abrió, la historia. En un seminario optativo, un alumno al que casi no conocía, Damián Cruz, levantó la mano para desacreditar un testimonio que otro compañero había compartido sobre la Virgen de Guadalupe y la recuperación de su abuela. El tono de Damián era el que Ricardo había practicado durante años, afilado, burlón, indulgente consigo mismo. Varios rieron. El otro chico bajó la mirada. Ricardo sintió no rabia, sino un recuerdo. Él mismo, hace muy poco, con esa misma altura prestada del sarcasmo. Se acercó a la mesa y dejó el marcador. «Cruz», dijo con calma. «Conozco el camino del que hablas. Lo he recorrido. Tiene su encanto. Parece inteligencia, y a veces lo es, pero cuando humillas, dejas de pensar. Cambias de tema. Ya no hablamos de si X ocurrió o no. Hablamos de lo listo que eres tú. No nos sirve». Damián quiso replicar. Ricardo levantó la mano, apenas. ¿Podemos criticar un testimonio? Sí, con método, con preguntas, con prudencia. ¿Podemos reírnos del que lo cuenta? No en mi clase. El salón cayó en un silencio que no era de miedo, era de atención. El estudiante que había compartido lo de su abuela levantó la vista, agradecido. Damián, con honradez, dijo un perdón, sin teatralidad. La clase siguió. Al terminar, Miguel lo alcanzó en el pasillo. «Profe», dijo con esa mezcla de admiración y camaradería que uno reserva para pocos, «hoy aprendí más que en muchas bibliografías». Ricardo casi hizo un gesto de «no exageres», pero se lo guardó. Recibió el elogio como quien acepta un vaso de agua después de una caminata larga. El domingo decidió visitar el cementerio. Llevaba flores, no rosas, no quería forzar símbolos. Margaritas pequeñas, como las que Joaquín solía arrancar del pasto y llevarle a su madre cuando ella llegaba tarde del trabajo. Se detuvo frente a la lápida. No habló mucho. Presencia. Eso fue. Dejó las flores, apoyó la mano en la piedra y permiso. Se dio permiso para recordar sin empujarse al abismo, para decir el nombre sin que un cuchillo le atravesara el paladar. «Hijo», dijo, y se oyó su propio padre por primera vez desde que quedó solo. Se sentó en el banco cercano y, por inercia, abrió el celular. Muchos mensajes. Entre ellos uno de María L., la psicóloga. «Sigo aquí, cuando quieras». Ricardo lo miró con ternura. Decidir es a veces más difícil que sentir. Marcó el número. Concertó una cita. «No quiero medicarme», aclaró. «Tampoco quiero desarmar las palabras fe, virgen, milagro, como si fueran muñecos mecánicos. Quiero aprender a vivir con lo que sentí, sin volverlo dogma ni burla». «Se puede», dijo ella. «¿Lo trabajamos?» Colgó. El cielo se había puesto de un azul limpio, sin pretensión. Caminó hacia la salida del cementerio, con la sensación extraña de estar siendo acompañado. No era una ilusión de multitud. Era una compañía que no ocupa espacio, que no interrumpe, que cuida. El tiempo, después de un punto de inflexión, no corre más rápido, cae distinto. Ricardo volvió a sus rutinas, pero algo cambió en la manera de estar en ellas. Escuchaba más, concedía más, corregía con firmeza sin humillar. Descubrió que estudiantes con los que casi no hablaba
Arrastraban dolores gigantes. Una madre internada, un padre ausente, una hermana con adicción. No se volvió capellán ni gurú, fue docente con más humanidad. A veces, al final de una consulta, alguien se quedaba un segundo más y decía: «Gracias por no reírse». Otras veces, él mismo decía: «No tengo una respuesta, pero estoy aquí». La presencia no volvió cada noche. No hacía falta. Y cuando regresaba, de manera breve, discretísima, no traía novedades ni consignas. Traía paz. El aroma a rosas ya no lo desestabilizaba, lo orientaba. Si alguna vez dudó de sí mismo, la duda ya no era un monstruo, sino una tarea. ¿Qué tengo que hacer ahora, con esto que siento? Un viernes, al terminar su última clase, Ana Lucía se acercó con un cuaderno. «Estoy escribiendo», dijo, tímida. «Quiero contar la historia de mi mamá, pero bien contada, sin adornos que no necesito, con respeto por los médicos, por la ciencia y por lo que vivimos. ¿Podría leerla cuando tenga un borrador?» Ricardo tomó el cuaderno como se toma una confianza. «Claro», dijo. «Y si te sirve, podemos discutir cómo contar lo que no se puede medir sin falsificarlo ni ridiculizarlo». Ella asintió. Antes de irse, añadió: «Profesor, a veces pienso que la Virgen no discute con nadie. Aparece donde la llaman. No para aprobar algo, sino para acompañar». Ricardo recordó la primera noche. Recordó la ternura sin reproche. Sí, acompañar. Eso era. El cuatrimestre se cerró con exámenes y lluvias. La mancha en la pizarra, desvanecida por retoques de pintura, dejó de ser tema. La universidad siguió girando como giran las instituciones, con sus horarios, sus memorandos, sus reuniones innecesarias. Pero en el aula 327 quedó un clima distinto. No era un altar, era una mesa mejor puesta. La última tarde, cuando guardaba el proyector, Ricardo encontró en su casillero un sobre sin remitente. Dentro, una estampa pequeña de la medalla milagrosa y una nota. «Gracias por enseñarnos a pensar sin dejar de respetar. A». Sonrió. No necesitaba deducir quién era A. Se llevó la medalla al bolsillo. No para protegerse como quien se aferra a un amuleto, sino como quien recuerda un encuentro. Esa noche volvió a casa caminando. La ciudad tenía una luz más lenta, como si el verano se hubiera resignado a entregar su lugar. En el recibidor, dejó las llaves y, sin encender todas las luces, se quedó un momento de pie. No esperó nada. Agradeció. El aroma a rosas apareció una última vez, delicado como una despedida, o como un «sigo aquí», que no hace ruido. Ricardo lo respiró con la calma de quien ya no necesita demostrar ni defender. Fue a la biblioteca. Abrió una libreta nueva. Escribió: «No sé si esto se llama milagro. Sí sé que había una herida que yo no podía cerrar solo, y alguien la tocó sin lastimarla». Cerró la libreta. «Mañana», dijo en voz alta. «Mañana voy a escuchar más». En la mesa la fotografía de Joaquín recibió una caricia con la yema de los dedos. «Hijo», repitió, sin que doliera como antes. Luego apagó la luz. Un último gesto, semanas después, redondeó la historia. Ricardo propuso un seminario nuevo para el curso entrante. Límites del método. Cómo narrar lo que no se deja medir. En el programa incluyó papers de neurociencia, ensayos de filosofía de la ciencia y relatos de experiencias extremas, desde escaladores hasta cuidadores de paliativos. Al final del temario, sin cursivas ni negritas, agregó una frase que ahora lo representaba: rigor sin humillación. Cuando el comité le pidió que justificara el título, sonrió, porque el mundo no cabe en una sola regla, dijo, y porque podemos investigar sin romper lo que a otro lo sostiene. Lo aprobaron con votos justos. ¿Bastaba? Ricardo salió del edificio, cruzó el patio interior y, sin mirar,
supo que Ana Lucía y Miguel estaban sentados en un banco, estudiando. Levantó la mano a modo de saludo. Ellos correspondieron. Comunidad. A veces una historia no termina con un trueno, sino con una mesa extendida, y personas que apagan sus celulares para escucharse un poco mejor. Esa noche, al cerrar la puerta de su casa, no esperó nada extraordinario. Lo extraordinario ya había pasado y, a su vez, se había hecho cotidiano. Poder vivir sin la armadura del desprecio, poder enseñar sin aplastar, poder recordar sin desangrarse. Si eso no merecía la palabra milagro, merecía al menos la palabra gracia. La casa que lo conocía lo recibió con su silencio mejor. Y en ese silencio, sin sonido, alguien seguía acompañando.